Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, la verdad, ha causado un verdadero revuelo. Vamos a sumergirnos en las polémicas palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel que, como era de esperar, han incendiado las redes sociales y la prensa. Si eres fan de estas dos grandes estrellas, o simplemente te gusta estar al día de los chismes y las noticias del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de abajo. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y capturó la imaginación de miles de fans. Lo que comenzó como rumores y especulaciones, pronto se convirtió en una relación pública que, aunque a menudo discreta, era innegablemente una fuente de fascinación para sus seguidores. Ambos han sido bastante reservados sobre su vida privada, pero a veces, incluso las palabras más cuidadosamente elegidas pueden desencadenar tempestades. Y es precisamente una de esas tempestades la que nos ocupa hoy. Recientemente Kerem Bürsin hizo unas declaraciones sobre Hande Erçel que, para sorpresa de muchos, provocaron una ola de reacciones diversas. No se trata de una simple anécdota o un comentario intrascendente. Hablamos de palabras que, según la interpretación de muchos, podrían haber sido interpretadas de diversas maneras, y que, como suele suceder en la era digital, fueron amplificadas y debatidas hasta el infinito. Para entender el contexto, es importante recordar que Kerem y Hande mantuvieron una relación que, tras varios años, llegó a su fin. Las rupturas entre celebridades siempre son terreno fértil para el debate, y esta no fue la excepción. Los fans se dividieron entre quienes apoyaban la decisión, quienes lamentaban la separación y quienes, como siempre, especulaban sobre las razones detrás de ella. Sin embargo, lo que hizo que estas declaraciones de Kerem fueran especialmente polémicas no fue solo el hecho de que se refiriera a Hande después de su ruptura, sino la forma en que lo hizo y el contenido específico de sus palabras. Según los reportes y los fragmentos que circularon en redes sociales, Kerem habría hablado de Hande en términos que algunos consideraron un tanto ambiguos o quizás poco halagadores, mientras que otros lo defendieron argumentando que eran simplemente observaciones sinceras y honestas. Se habló de comentarios que insinuaban ciertas actitudes o características de Hande que, sacadas de contexto o interpretadas de forma negativa, podían generar controversia. Por ejemplo, se mencionaron supuestas alusiones a su personalidad o a su forma de ser, que no fueron recibidas con la uniformidad esperada por el público. Algunos medios y usuarios de redes sociales interpretaron las palabras de Kerem como una falta de respeto, o incluso como un intento de minimizar la importancia de su relación pasada, o de la propia Hande. Se argumentó que después de haber compartido tanto tiempo y tantas experiencias, las declaraciones deberían haber sido más cuidadosas y empáticas. Por otro lado, sus defensores sostuvieron que Kerem estaba siendo simplemente auténtico, y que no había ninguna mala intención detrás de sus palabras. Según esta perspectiva, las declaraciones eran una reflexión sincera sobre su experiencia, y que la gente estaba buscando problemas donde no los había. Lo que sí es innegable es el impacto que estas palabras tuvieron. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de comentarios, debates y análisis. Hashtags relacionados con ambos actores se volvieron tendencia, y la conversación se extendió a foros, blogs y programas de televisión. Fue un claro ejemplo de cómo una declaración, por pequeña que parezca, puede volverse viral y generar un torbellino mediático en la era de la información instantánea. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros, porque nos permite reflexionar sobre varios aspectos. Primero, la naturaleza de las relaciones entre celebridades. Cuando una pareja se vuelve tan popular como lo fueron Kerem y Hande, su vida privada deja de ser completamente suya. Se convierte en un tema de interés público y cualquier comentario que hagan al respecto, incluso después de la ruptura, es susceptible de ser escrutinado. Segundo, la interpretación de las palabras. En el lenguaje, especialmente cuando se trata de emociones y relaciones personales, la ambigüedad es inherente. Lo que para una persona puede ser una observación objetiva, para otra puede ser una crítica velada. Y en el fragor de las redes sociales, donde las respuestas son rápidas y a menudo apasionadas, la sutileza se pierde fácilmente.
Los matices se desvanecen, y lo que queda es una versión simplificada y a menudo polarizada de la realidad. Tercero, el poder de los medios y las redes sociales. Lo que Kerem Bürsin pudo haber dicho en una entrevista privada o en un círculo cercano, se magnificó a través de la difusión en línea. Los fragmentos se sacaron de contexto, se viralizaron sin una explicación completa, y se convirtieron en el centro de intensos debates. Esto nos recuerda lo importantes que son las plataformas digitales en la configuración de la opinión pública, y cómo pueden tanto informar como desinformar. Además, es importante considerar el lado de Hande Erçel. Aunque ella no ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Kerem, es inevitable que se haya enterado de la controversia. Las figuras públicas están constantemente bajo el microscopio, y este tipo de situaciones, por incómodas que sean, forman parte de la vida que han elegido. La forma en que cada uno maneja estas situaciones, ya sea reaccionando, ignorando o respondiendo de alguna manera, dice mucho de su personalidad y de su estrategia de comunicación pública. Muchos fans expresaron su decepción al ver que surgían estas polémicas después de lo que consideraban una relación hermosa y sincera. Otros, sin embargo, defendieron a Kerem, argumentando que tenía derecho a expresar sus pensamientos y que no se le debía culpar por ser honesto. La discusión se polarizó rápidamente, con los seguidores de cada uno tomando partido y defendiendo a su ídolo. Es un recordatorio interesante de que incluso en el mundo del glamour y el éxito, las relaciones humanas son complejas y a menudo imperfectas. Y cuando esas relaciones están en el ojo público, la presión se multiplica. Las palabras, una vez dichas, toman vida propia y pueden tener consecuencias inesperadas. En este caso particular, las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel se convirtieron en un símbolo de cómo las narrativas públicas se construyen, se debaten y a veces se distorsionan. Fue un acontecimiento que invitó a la reflexión sobre la privacidad en la era digital, la interpretación del lenguaje y el poder de las redes sociales para amplificar tanto las noticias como las controversias. Y para aquellos que se preguntan qué podría haber dicho exactamente Kerem, la verdad es que los detalles precisos y el contexto completo rara vez se conocen a fondo. Lo que circula en los medios y en las redes sociales son fragmentos, resúmenes y, a menudo, interpretaciones. Y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta el debate y la especulación. Lo que sí sabemos es que generó una reacción significativa, lo que nos lleva a concluir que de alguna manera, sus palabras tocaron una fibra sensible. Ya sea que se trate de una opinión honesta, una declaración mal interpretada o un comentario intencionalmente provocador, el resultado es el mismo, un revuelo mediático. Y como espectadores, nos queda analizar la situación, formarnos nuestra propia opinión y aprender de ella. Nos enseña sobre la importancia de la comunicación, sobre cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás y sobre la responsabilidad que tenemos al expresarnos, especialmente cuando sabemos que seremos escuchados por miles o millones de personas. En resumen, las polémicas palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido un fenómeno mediático más que ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre celebridades, la facilidad con la que las declaraciones pueden ser malinterpretadas en la era digital, y el poder de las redes sociales para amplificar cualquier noticia, sea cual sea su origen o su veracidad. Ha sido un debate que ha involucrado a fans, a la prensa y a observadores casuales, todos opinando sobre un tema que en última instancia toca la esfera de lo personal, pero que se convierte en público por el simple hecho de involucrar a figuras públicas. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante y polémico acontecimiento. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado algunos puntos para pensar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido. También, si creen que a sus amigos o a otros fans les interesaría este tema, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las palabras de Kerem fueron injustamente criticadas, o que realmente hubo un motivo de polémica? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y alimentan nuestras futuras discusiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.